Soy Xavier Roger, profesor de Antropología Social en la Universidad de Barcelona, y mi especialidad a lo largo de mi trayectoria académica y de investigación ha sido el campo del patrimonio en general, tanto en los museos como el patrimonio inmaterial, como un poco la problemática que tiene la gestión del patrimonio en nuestras sociedades. Dentro del proyecto Sures soy el coordinador dentro de la Universidad de Barcelona, en la cual colaboramos proporcionando materiales, elementos, y en este caso muy especialmente en el campo del patrimonio inmaterial. Yo soy Alejandra Canals, también soy antropóloga social y soy docente de la Universidad de Barcelona. Mi campo de investigación es el patrimonio cultural, los museos indígenas y también el patrimonio indígena. Trabajo en el proyecto Sures, principalmente desarrollando material educativo. Cuando pensamos en patrimonio, generalmente nos viene a la mente un conjunto de monumentos, de museos, o piedras, elementos materiales, ¿no? Pero el patrimonio también son otros muchos elementos en la sociedad, como son el conjunto de fiestas, artesanía, prácticas populares. Todo esto que forma parte de nuestras vidas, de la vida cotidiana, es lo que llamamos como patrimonio inmaterial, ¿no? La idea de patrimonio inmaterial ya viene mucho más antiguo a través del folclore o la cultura popular o el patrimonio etnológico, pero fue más tarde cuando se dio a conocer la etiqueta de patrimonio inmaterial. Entonces lo importante es que se trata de elementos que no son elementos vivos, ¿no? Dinámicos, que forman parte de las sociedades, que son las culturas, ¿no? Y que además de constituir un elemento patrimonial, pueden ser un elemento fundamental para la dinamización cultural y social e incluso el desarrollo de las sociedades. El concepto de patrimonio cultural inmaterial surge el año 2003 con la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, y a diferencia de otros conceptos como el de cultura popular o el de cultura tradicional y patrimonio etnológico, no va a emerger desde la academia, sino que emerge desde la institucionalidad multilateral, bajo una presión que tenían los países de Asia y también los del sur global con respecto a que no se estaba reconociendo un patrimonio diferente, un patrimonio vivo, un patrimonio intangible, un patrimonio que tenía relación con prácticas, con saberes, que no se vinculaban con un pasado, digamos, que merecía cierto reconocimiento, sino con prácticas vivas que eran fundamentales para la identidad en el presente. En ese sentido, la Convención, el cambio fundamental que hace es poner el acento en las comunidades, entendiendo que son las comunidades, grupos e individuos quienes son sostén de ese patrimonio para que siga vigente. La idea de concepto de patrimonio inmaterial es muy amplia, comprende muchísimos elementos. Desde la Convención de la UNESCO se reconocen como 5 grandes categorías, ¿no? Que son muy amplias y casi todo entra en la concepción de patrimonio inmaterial, cualquier práctica popular, cualquier elemento festivo, ¿no? Pero según nos dice la UNESCO hay las tradiciones y expresiones orales, como leyendas, cuentos, proverbios, las artes del espectáculo, como son música, danza, teatro tradicional, las prácticas sociales, culturales y festividades, que son las más conocidas, como la celebración religiosa, las fiestas, los ciclos agrícolas, pero también los conocimientos sobre la naturaleza del universo, medicina, agricultura, y también las técnicas tradicionales como pueden ser la cerámica o la artesanía. Pero más allá de lo que se reconoce y lo que se dice como patrimonio inmaterial, lo importante es aquello que las comunidades consideran que es relevante para ellas en su propia identidad y en sus prácticas sociales. Lo que es importante del patrimonio inmaterial es que puede usarse para múltiples cuestiones, para proporcionar, para reconocerse una sociedad, ¿no? Para reconocerse como propia, ¿no? Aquello que se identifica. Pero un aspecto que me parece muy relevante es que también puede ser utilizado, y esto tiene un papel importante en sociedades en desarrollo como en Latinoamérica,
para el desarrollo de las propias comunidades, para conseguir un empoderamiento de las sociedades a través de aquellos elementos que les son característicos, para conseguir recursos como puede ser a partir, por ejemplo, de la cerámica, de la utilización de artesanías o la comercialización de artesanías o las prácticas de turismo en relación con el patrimonio inmaterial, ¿no? Lo relativo es que también puede contribuir a un desarrollo sostenible, ¿no? Y esto es la cuestión que me parece más relevante, ¿no? Que el patrimonio inmaterial debe ser y puede ser utilizado como un elemento de desarrollo para las sociedades y un desarrollo sostenible. Una dimensión fundamental que tiene el patrimonio inmaterial, sobre todo hoy en día, es que su relevancia no solamente es en términos identitarios, sino que también puede ser utilizada como un recurso para las comunidades. Si antes el patrimonio inmaterial y las distintas prácticas que lo componen eran entendidos como oficios menores o sin un valor, hoy en día, gracias a la Convención, se entiende que pueden ser también elementos significativos tanto en la propia identidad de los pueblos como un recurso para su desarrollo, entendiendo desarrollo desde una perspectiva más multidimensional, que convenga también lo que es la dimensión social, como cultural y económica. Lo que hemos visto en Latinoamérica sobre todo es que hay emprendimientos de distinto tipo en que las comunidades hacen uso de su patrimonio y de su cultura para tener iniciativas que reconozcan ese patrimonio por una línea, pero también que generen un desarrollo económico. Por ejemplo, con la artesanía, lo que hoy en día se está haciendo es que esta artesanía se está considerando más valiosa en términos económicos y en términos culturales y se empieza a comercializar entendiendo que tiene un valor agregado desde la perspectiva de que tiene una identidad, ¿no? También ocurre con la gastronomía y también ocurre con diversas prácticas como lo son fiestas o incluso la propia cultura, de manera que hay comunidades que están organizando rutas patrimoniales, por ejemplo, ecomuseos o museos comunitarios, donde las personas son capaces de entrar en esa cultura y participan de lo que entenderíamos como un turismo más respetuoso y un turismo más responsable, en que hay una interacción entre quien visita esas comunidades y esas comunidades a partir de dar a conocer su cultura. Una de las dimensiones importantes a considerar en el ámbito del patrimonio inmaterial tiene que ver con la propiedad intelectual. Básicamente significa no solamente el reconocimiento de ciertas prácticas como relevantes para la identidad de una comunidad, sino que también hay una propiedad, digamos, y una limitación con respecto al usufructo de esos bienes. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió por mucho tiempo, que eran empresas que podían hacer uso de diseños, por ejemplo, o de conocimientos de semillas de determinadas comunidades indígenas sin que hubiese ninguna sanción. Hoy en día, desde la perspectiva de la OMPI, por ejemplo, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, lo que se pretende es proteger a esas comunidades de manera que si lo van a utilizar ese patrimonio inmaterial como un recurso económico, sean ellas quienes determinen cuál va a ser ese uso y quienes van a tener derecho a su usufructo. El patrimonio cultural en principio sobrevive por sus propios elementos, porque la comunidad lo considera como un elemento importante y por tanto se transmite de generación en generación o se transmite dentro de una misma generación, ¿no? Entonces eso debería ser suficiente. Pero de todas formas hay prácticas y elementos y políticas que pueden ayudar a la gestión del patrimonio inmaterial. Por una parte las políticas del Estado o de las regiones, ¿no?, que pueden proporcionar elementos para la preservación, para el estudio, sobre todo para la documentación, ¿no? Pero después también está sobre todo la gestión que las comunidades en sí mismas deben realizar, ¿no?, a través de asociaciones culturales, a través de los propios elementos de la comunidad. Y si eso debe transformarse luego como un elemento de desarrollo, como un elemento de prácticas culturales que sirvan para algo más, pues, estos usos, entonces cada comunidad debe tener en cuenta qué prácticas y qué elementos son los más representativos para ellos y cómo activarlos y cómo de alguna manera preservarlos, ¿no? A veces hay elementos de esa dinamización y esa gestión que pueden ir en contra del patrimonio inmaterial, por ejemplo, determinada presión turística puede afectar al desarrollo de algunas fiestas o de algunas prácticas, ¿no? De manera que las comunidades deben procurar no actuar
pues, representarse en función de esas demandas exteriores, ¿no? En ese caso, el patrimonio cultural inmaterial no haríamos una buena política y una buena preservación. Bueno, por lo tanto, el problema de la gestión es una cuestión compleja, pero lo importante es que las comunidades reconozcan ellas mismas cómo deben activar ese patrimonio y cómo deben de alguna manera realizarse, lo cual de manera natural y espontánea generalmente ocurre. En definitiva, el patrimonio inmaterial es un elemento poderoso para la reactivación de las comunidades, para la reactivación de elementos de desarrollo y para preservar su propia identidad en un mundo que está en constante cambio y en un proceso de globalización.